Bien, en la continuación de nuestros videos, acaso de los circuitos, entonces ya vamos en el circuito B. Para no extender esta sección, y la idea es que el estudiante realice una práctica, entonces usted como estudiante hará la C y la D, y la idea es que usted realice el propio razonamiento, el mismo procedimiento que se realizaron en los circuitos anteriores. Entonces, vamos a continuar con el circuito B y eh, aquí para enumerar una serie de pasos, entonces la primera es la dirección de las corrientes, ¿cierto? Y recordemos que estas vienen ligadas a ciertamente a las baterías, ¿sí? Si la dirección de las baterías nos definen de cierta manera las direcciones de las corrientes. Segundo, plantear las ecuaciones en virtud de la segunda ley de Kirchhoff. Y tercero, resolver. Y cuarto, podríamos también poner eh, reducción, ¿sí? Del circuito. Y esto nos implica una resistencia equivalente. Y 5, pues simular, ¿sí? En la simulación. ¿Listo? Entonces, eh, analicemos primero nuestro circuito. Vemos que nuestro circuito consta de dos mallas, malla uno, malla 2 y tenemos tres resistencias y solo una fuente de voltaje presente en la malla uno. ¿Listo? Entonces, eso es nuestra primera identificación. Entonces, respecto a eso, recordemos que las corrientes vienen de menos a más. Entonces, nuestra dirección de corriente en el nodo, en la malla uno, perdón, iría en esta dirección. Y habíamos mencionado que cuando teníamos este arreglo, de cierta manera, y que solo la fuente de voltaje está en una malla, pues podemos también, de cierta manera, también colocar nuestras demás corrientes en esa misma dirección. Y como parte adicional, en nuestro nodo A, recordemos que nodo A y nodo B tendrían las mismas ecuaciones. Entonces, viendo esta perspectiva, vemos que la corriente I2 de entrada a este nodo, ¿cierto? La corriente 1 sale también, de cierta manera, y podemos poner una corriente I2, o bueno, una corriente IA, perdón, que va por esta sección, o sea, por la sección donde va R2. Entonces podríamos colocar de manera anexa que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, si usamos la primera ley de Kirchhoff. Y en esa orden de ideas tendríamos que las corrientes que salen sería I2 es igual a I1 más IA, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación de ligadura. Es importante, para este caso sí, pero la vamos a usar al final. O también cuando hacemos otro método que es el método de nodos. O el que se enunciaba poniendo los signos en las resistencias. Y esa es una buena manera también de resolver. De qué dependió en la otra es el buen dominio de, pues ya del ejercicio. Bien, entonces, la malla uno, entonces las ecuaciones para la malla uno, de la malla uno. Entonces recordemos siempre que sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias en ese nodo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas fuentes de voltaje tenemos en la malla uno? Una, vamos a ponerle nombre de E. Entonces vamos a ponerle E. No hay más que podamos sumar. Entonces, igual a la corriente I1, ¿cierto? Y vamos a hacer de una vez el método directo. Y aquí, paréntesis, sumamos todas las resistencias que están en este circuito. Entonces nos tenemos R2 más R3. Y que es importante recordar que por la resistencia R2 no solo pasa la resistencia I1. Entonces mientras I1 está subiendo acá, I2 va bajando. ¿Listo? Entonces acá ponemos menos I2 por R2. Nos quedaría esa expresión de ahí. Y ahora para la malla 2 realizamos el mismo procedimiento.
Sumatoria de voltajes igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias. Entonces, en la malla 1, notemos que no tenemos fuentes de voltaje. Entonces ponemos 0 igual. Y en la malla 2, pues la encargada de cierta manera es la corriente I2 por la suma de las resistencias que hay ahí. Entonces sería R2 más R1 menos, menos la resistencia que repite o por la que pasa más de una corriente. Entonces menos I1, si recordemos que va en signo contrario, por R2. Y fijémonos que esta expresión siempre nos tiene que dar contraria a la que tenemos en la otra expresión. Entonces, I1 por R2 en esta parte nos sale positiva, acá nos debe quedar negativa. Acá esta parte nos quedó negativa, está positiva. Y esto de cierta manera se comparten las corrientes. Ya teniendo eso, podemos armar nuestra matriz de solución. ¿Sí? Es como una manera bonita de expresarla. Matriz de la forma R por I, ponemos que I es un vector igual a vector de voltajes. Entonces, eh, para estas situaciones, pues ponemos los numeritos. Entonces, esta es nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2. Entonces, para nuestra ecuación 1, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, E es igual a 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios igual a I1, que no sabemos quién es. R2 más R3, entonces R2 es 9, sería 9 más 5, por este caso va a omitir las unidades, menos I2 por R2, o sea, sería 9. Entonces, si arreglamos eso un poco, entonces nos quedaría de esta manera. 9 más 5 nos da 14, ¿cierto? 14 y 1 menos 9 y 2 igual a 2. Esta es nuestra ecuación número 1. Y para nuestra ecuación número 2, entonces nos quedaría R2 más R3, entonces nos quedaría I2, R2 sería 9, más R1 sería 7, menos I1 por R2, o sea, sería 9, igual a 0. Voy a multiplicar por menos para que I1 me quede positivo. Me quedaría 9 y 1 menos 9 más 7, 16 y 2 igual a 0. Perfecto. Esta es nuestra ecuación. Ahora armamos nuestro circuito, nuestra matriz, perdón. Entonces, como tenemos dos mallas, tenemos un sistema 2 por 2. Entonces acá recordemos que ponemos I1 y 2 por nuestro vector de corrientes, o sea, I1 y 2 y nuestro vector de voltajes, o sea, 12, 0, listo. Y a continuación ponemos I1, entonces para la primera fila, recordemos que la ecuación 1, nos quedaría acá 14 menos 9, acá nos quedaría 9 menos 16. Y una particularidad que siempre sucede es que los opuestos respecto a la diagonal principal siempre son los mismos números. ¿Listo? Ah, ya tenemos nuestro sistema y como tenemos un sistema 2 por 2 es de fácil solución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlo rápido? Vamos a coger la ecuación 2, despejar una de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces nos quedaría va a despejar I1, entonces nos quedaría 9 igual a 16 y 2. Podemos sacar, no lo podemos sacar ni mitad, ni tercera, ni cuarta. Entonces, bueno, en fin, nos quedaría I1 igual a 16 sobre 9 por I2, ¿cierto? Y esto lo metemos en la ecuación número 1, ¿verdad? Entonces si reemplazamos I1 en la ecuación 1, entonces nos quedaría 14 por I1, sería 16 novenos por I2
menos 9 y 2 igual a 12. ¿Listo? Entonces, haciendo esas operaciones, ¿cómo nos quedaría? Entonces, no, 14 por 16 sobre 9. Voy a factorizar y 2 menos 9 igual a 12. ¿Listo? Entonces, hasta este momento verificamos que todo lo tengamos bien escrito. ¿Listo? Y entonces, ahora hacemos la resta de ese paréntesis, entonces nos quedaría i2 factor de, entonces, 14 por 16 dividido en 9, no, 14 por 16 dividido en 9 menos 9. Esto nos da aproximadamente 15,9 igual a 12 y despejando totalmente nos quedaría i2 dividido entre 12 dividido entre ese resultado. Entonces nos da 0,76 amperios aproximadamente la corriente I2. ¿Listo? Entonces ahí. Y como ya tenemos I2, nos queda de manera súper fácil saber quién es I1. Entonces I1 es igual a 19 novenos por I2 igual a 16 novenos por 0,76 amperios. Entonces esto nos quedaría como 16 novenos por 0,76 y esto nos da 1,35 amperios aproximadamente. ¿Listo? Puede ser que en la simulación pues estos valores nos varíen un poquito pues por las aproximaciones que realizamos, pero es muy poco. Y entonces ya encontramos quién es I1 y I2. Entonces queremos encontrar, bueno, I1 pasa por R3 fijamente y I2 pasa por R1. Entonces uno diría, ¿cuál es la corriente que pasa por R2? Entonces para eso nos sirve la ecuación de malla, digo, de nodo que planteamos, que I2, que I2 es igual a I1 más IA. Entonces recordemos que en un anterior video lo que hicimos fue restar los valores de corrientes que pasan por ese circuito, pues porque van en direcciones contrarias. Entonces si despejamos IA, que es la corriente que destinamos que pasa por ese lado, les va a quedar I2 menos I1. Entonces fíjense que nos queda una resta. Nos quedaría I2, que sería 0,76 menos 1,35. ¿Listo? Y esa resta nos quedaría 0,76 menos 1,35. Eso nos da exactamente menos 0,59 amperios. Fíjense que aquí no puse valor absoluto para que me diera. Entonces, yo sé que por este lado, por esta resistencia R2 pasan 0,59 amperios. ¿Pero qué significa ese menos? Ese menos significa que la dirección que planteamos inicialmente es la contraria. Es decir, si tenemos acá nuestro nodo A, entonces nuestra corriente I1 iría en este sentido, I1, I2 iría en este sentido, y IA no iría allá hacia abajo, sino iría entrando. Y este sería IA. Esa sería nuestra dirección pertinente para nuestro circuito. Entonces ya teniendo esto, entonces vamos a hacer lo que tiene que ver ahora con la simulación. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos nuestro laboratorio virtual. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces tenemos tres resistencias y una fuente de voltaje. Entonces la batería. El lado amarillo es el positivo y el lado negro es lo negativo. Entonces si usted se confunde o hace un poquito, puede llegar a pasar. Pues damos clic acá y nos aparece la simbología. Entonces, según el ejercicio, nuestra resistencia está inclinada. Tenemos tres resistencias. Entonces, esta viene inclinada de esta forma y esta también. Y vamos a dejar un espacio ahí propicio para que cuando pongamos los amperímetros, los galvanómetros, perdón, pues tengamos un flujo normal. Entonces acá hacemos una conexión rápida. Vamos acá
Listo, entonces acá, este lo voy a dejar así como, esta parte como para que nos quede el nodo ahí de manera explícita, ahí justamente. Y en la parte de abajo también, pues digamos que ya empezamos a conectar y ya tenemos ahí un movimiento de cargas. Listo. Entonces menos, listo, ay, hijo de madre, listo, menos. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es poner los valores de las resistencias. Perdón. Entonces tenemos 7, 9 y 5. Entonces esta tendría un valor de 7. Listo. Bueno, aquí cuadrar esto, o sea, eso es un poquito complicado. 7. Este sería de 9. Y este sería de 5. Listo. 7, 9 y 5. Y recordemos que nuestra batería es de 12 voltios. Listo. Entonces aquí 12 voltios. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro circuito circulando. Ahora pongamos nuestros amperímetros. Entonces, recordemos que los amperímetros los conectamos en serie. Entonces, acá podemos cortar. eh, bueno, vamos a ponerlo aquí como, vamos a ponerlo un cablecito y una extensión para que el resultado no se nos vea ahí como de lado. Aquí nuestra resistencia R2. Entonces, recordemos que por aquí es quien pasa nuestra corriente IA. Y acá en este nodo, bueno, en esta conexión, vamos a colocar los cablecitos para que no se nos vea tan. Entonces, vean. Entonces vemos que la corriente I1, que es esta sección, pasan 1.34 amperios. Entonces fíjense que es el valor que esperamos. La corriente I2, que hace referencia a este valor de acá, nos da 0,76. Eso nos da exactamente. Es que acá hice una aproximación. De hecho, a 1.34 entonces a un número superior a 5, entonces por eso hicimos la aproximación. Y por la resistencia de la mitad, 0,59 amperios. Entonces fíjese que nos da 0,59 amperios. Todo nos dio súper bien. Ahora, fijámonos muchísimo en el signo. Entonces fijemos que acá nos da un signo negativo. Entonces acá si ponemos el convencional, fijémonos las direcciones que nos dan las corrientes. Entonces, la corriente I1 la habíamos colocado en dirección contraria a las manecillas del reloj que efectivamente se cumplen. Entonces las flechas van así, dirección de menos a más, y suben por la resistencia a la mitad. Entonces, si hacemos el análisis, primero habíamos dicho que la corriente IA iba bajando, pero fíjense que según la simulación, la corriente va a subiendo. Entonces, el signo que habíamos planteado no era el correcto y eso nos lo plantea, de cierta manera, sale forma natural en la expresión de la ecuación que desarrollamos de corrientes para no. Y la corriente I2 que circula por la segunda malla, que es esta sección de acá, pues también tiene dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces ya sabiendo eso, tenemos una forma muy fácil o muy certera de calcular las corrientes y un método que es muy efectivo y de fácil entendimiento. Listo, entonces ya superada esta etapa, entonces ahora lo que nos resta es reducción del circuito. Listo, voy a copiar nuevamente mi circuito aquí más abajito. Listo. Vamos a utilizar quizás una nueva página. A ver, no nos quedó el circuito. A ver, un momento. Este es el que necesitamos. Justamente, perfecto. Entonces, aquí. Entonces vemos que para hacer una reducción, entonces primero habíamos analizado al principio, sabemos que R2 y R1 son resistencias que están en paralelo. Entonces, ¿cómo reducimos esas dos resistencias en una? Entonces, acordemos de la suma a las inversas. Entonces, vamos a decir, 1 sobre la resistencia 2,1, o sea, la resistencia 2 y 1, va a ser igual a R2 más 1 sobre R1. Es decir, que si hacemos esa operación rápidamente, igual a R1 más R2, dividido R1 por R2, y si hacemos el inverso, ya no nos da, o sea, cambiamos estas dos expresiones
R1, bueno, R2 por R1, se está multiplicando, vamos a darle igual y R2. Entonces, listo. Entonces, em, sí, sí necesitaba eso porque se me olvida. Listo. Entonces, ahora continuamos. Listo. Entonces, si hacemos el dibujo de esa expresión, nos quedaría esto. Esta fuente menos más. Acá, nuestra resistencia R3. Seguimos. Y acá, esto será nuestra resistencia 2,1, esta que acabamos de calcular. Y nuestra resistencia R3 y R21 están en serie. Entonces sumamos esas dos. Entonces nuestra resistencia equivalente va a ser R3 más R21. Entonces eso sería R3 más R1 por R2 dividido R1 más R2. Y ya teniendo ese resultado, pues podemos reemplazar nuestros numeritos, ¿verdad? Entonces R3, recordemos que es 5 más 7 por 9 y 7 más 9 es 5 más 63 dividido entre 16. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta, es una operación muy sencilla. Entre 16, eso nos da 8,93 ohms. ¿Listo? Entonces es como si dibujáramos nuestro circuito de esta manera. El circuito acá y nuestra resistencia equivalente. Y por esa resistencia solo pasa una corriente I. Vámonos I. Entonces si calculamos esa corriente, ¿qué va a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente? Pues tiene que ser 12 voltios dividido 8,93 ohms. Y eso es 12 dividido ese resultado nos da 1,34 amperios. Y fíjense que este 1,34 amperios es el mismo resultado que nos dio en la corriente I1. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque la corriente I1 es de donde sale desde la batería I1. ¿Sí? Si hacemos un análisis de nodos aquí en esta sección, en el nodo B, la corriente I2 se separa de I1 y ya sale de este lado. Entonces, I1 es la fuente original, I2, perdón, se separa de I1 y A. Entonces, IA, o bueno, I1, si lo escribimos mejor, sería IA más I2, ¿listo? Y si hacemos esa operación, ya IA no nos daría negativo, sino positivo, y tendríamos muy en cuenta las direcciones. Pero nuestro ejercicio inicial fue desde el punto A. O sea, no hay ningún problema cuál de los dos escojamos, los resultados son totalmente iguales. Y también podríamos calcular las potencias disipadas, sí, las potencias o la energía. Entonces recordemos que teníamos tres expresiones para calcular lo mismo. Entonces era voltaje por corriente, era corriente al cuadrado, ¿cierto? Voltaje al cuadrado por R y aquí era por R. ¿Listo? Entonces usted tiene tres formas de calcular las corrientes. La más fácil, o es no la más fácil, sino la más recurrente es esta de acá. Pues usted sabe qué corriente pasa por su resistencia y el valor de la resistencia. O si sabe los voltajes asociados. Un análisis también que podríamos hacer es encontrar qué voltaje pasa a través de los nodos A y B y de los puntos C y D. Entonces recordemos que como es un arreglo en paralelo, ¿sí? La corriente que hay entre A y B y C y D digo, el voltaje tiene que ser el mismo, pero no van a ser los 12 voltios. ¿Por qué? Porque acá hay una batería de 12 que está consumiendo. ¿Listo? Entonces ese sería un buen análisis para encontrar qué tanto voltaje consume. Podríamos hacerlo, hagámoslo de una vez. Entonces, tenemos esta sección de acá, voy a bajar de nuevo.
Entonces, de estos 12 voltios se van a repartir N voltios acá y X voltios aquí. X, V es de voltios, ¿no? Y N y X son valores que intentamos encontrar. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto voltaje está adquiriendo R3 y R2? ¿Ves? Eso lo podemos hacer de la ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Entonces, el voltaje va a ser, ¿qué corriente pasa por R3? Entonces, por R3 pasa I1 por la resistencia R3. ¿Cuál es la corriente I1? 1.34, pongámosle que fue el que nos dio el simulador. Por R3, entonces recordemos que R3 es 5, ¿cierto? Ahí estoy omitiendo unidades, no nos vayamos a confundir. Entonces sería 1.34 por 5, eso sería 6,7 voltios. O sea, de los 12 voltios, aquí se están consumiendo 6,7. Entonces, aquí R3. Entonces, podríamos decir 12 voltios menos 6,7. Entonces, deberían de dar 5 menos 6,7. Nos tendría que dar 5,3 voltios para la resistencia R2. Averigüémoslo, si nos da voltaje de la resistencia R2 es igual a la corriente que pasa por I2. ¿Cuál es la corriente que pasa por I2? Recordemos que era IA. IA, entonces recordemos aquí arribita, que pasa IA, ¿verdad? IA por R2. ¿Cuánto nos daba IA? Entonces recordemos que nos daba 0,59. Solo vamos a poner el signo. Digo, el valor, no el signo. 0,59 por la resistencia R2, ¿cierto? Que nos da 9. Entonces, 9 por 0,59 nos da exactamente 5,3 voltios. Entonces, fíjese que este es el mismo resultado que obtuvimos acá. Entonces nos concuerda. De esos 12 voltios, 6,7 voltios caen acá y 5,3 voltios caen acá. Y como este arreglo desde A hasta B está en paralelo con el punto C y D, significa que la resistencia R1 también tiene 5,3 voltios. ¿Sí? Podríamos averiguarlo, claro. Entonces, el voltaje que pasa por R1, ¿qué voltaje pasa por R1? I2 por R1. Entonces, por I2, ¿qué voltaje pasaba? 0,76. 0,76 por R1, que es 7, ¿cierto? Entonces diríamos 0,76 por 7 nos dan exactamente otra vez los 5,3 voltios iniciales. Entonces eso demuestra que el arreglo está en paralelo. Miremoslo en el simulador, entonces como el voltímetro y estas dos paticas las colocamos en extremos de la resistencia. El negro es negativo, el rojo es positivo. Entonces negro con negro aquí y acá ponemos el voltímetro es 0,71. Justamente el valor que tenemos, bueno aquí 0,7, no hay problema. Acá podemos poner esto 5,21. Aquí nos aparece el signo porque estamos midiendo en dirección contraria. Entonces el menos lo estoy poniendo ante el más y el más ante el menos. Entonces si hago este cambio me da igual. Y aquí acá nos da 5,29. Entonces es un análisis, lo que acabamos de hacer es un análisis completo de este circuito de dos mallas. Y espero les sirva para estudiar y nos vemos en uno próximo.